Y buenos días y buenas tardes, hasta buenas noches, dependiendo del que nos esté escuchando. Aquí estamos con otro nuevo podcast para el canal. Mi nombre es Juan Diego Valdés, conocido mejor como Braintunes, y soy uno de sus hosts. Hoy tenemos también a los hosts de Ariel Zaragovich Hola, y Jeremy Stanfield. Hola. Y hoy nos acompaña nuestra invitada especial, Adriana Padrón, una de nuestras profesoras. Hello, chicos. El tema de hoy, para que todos lo sepan, vamos a hablar de estrés escolar en el punto de vista de los alumnos y de los profesores. Y si les parece bien, podemos iniciar con la primera pregunta, que sería, ¿ustedes creen que el estrés escolar existe, sí o no? Puede responder el que quiera primero. Bueno, en mi opinión, yo creo que sí existe. Siento que es algo totalmente, tal vez por así decirlo, normal, ya que el estrés es como una reacción que uno tiene al tal vez los deberes que uno debe hacer en el colegio, por así decirlo, un examen o que tenga una presentación. Entonces siento que es algo bastante normal en la vida de un estudiante, más que todo como a esas alturas, ya que estamos, por así decirlo, cerca de la universidad. Entonces siento que ahí el estrés sí existe y siento que es algo normal. sí, estoy totalmente de acuerdo. El estrés escolar siempre ha existido y siempre me parece que va aumentando conforme uno va pues creciendo y va en como con asignaturas más difíciles y es algo aparte, pues es normal, pero sí me parece importante resaltar de que con todo lo que ha pasado últimamente me parece que el estrés ha incrementado, no solo para los estudiantes, sino para los profesores también. Sí, esos son puntos de Sí, vista muy buenos. En mi opinión, yo creería que el estrés también existe y se puede basar de dos formas, estrés a base del colegio y estrés a base de el hecho de saber de que todo esto va a cambiar algunas notas en el futuro. El ejemplo de nosotros sería el hecho de que nosotros ya nos estamos graduando y esto puede afectar si entramos a universidades o no. Entonces eso también aumenta un estrés que tal vez no es directamente proporcional del colegio, pero que el colegio sí tiene un como punto grande de ello. Profe, aquí yo sí, yo creo que lo importante a rescatar acá, tal cual como ustedes acaban de afirmar, el estrés luego va cambiando, ¿no? No va a ser estrés escolar, sino va a ser estrés universitario o estrés académico, luego estrés laboral, estrés familiar. Eh, la cuestión aquí está en cómo manejamos o somos capaces de manejar las herramientas que podemos manejar eh, para, para controlar el estrés, porque estrés siempre vamos a tener de una u otra manera, de diferente índole, pero siempre va a haber un agente externo a nosotros que va a causar cierta inquietud, cierto malestar o cierta incomodidad, eh, y que ese malestar, si no es bien canalizado, bien manejado, pues puede traer consecuencias en la salud, en la emocionalidad, en nuestra estabilidad como personas, como seres humanos. Y definitivamente si el estrés, si no lo identificamos, así como existe, sabemos que existe, tenemos que aprender a identificarlo para poder manejarlo de manera correcta. ok, para la siguiente pregunta va mucho a, a lo que estaba hablando la profe, que es cómo se podría manejar este estrés y creen que los métodos que se están utilizando en las escuelas para manejar y enseñarle a la gente a manejar este estrés están siendo útiles o no. Bueno, yo siento que, por ejemplo, el estrés tal vez se pueda, por así decirlo, como, como mejorar. Por ejemplo, no dejar trabajos a último momento. Los profesores siempre nos dicen que, o sea, los profesores antes de un examen, antes de un proyecto, nos avisan semanas antes o incluso un mes antes. Y ese método, o sea, ayuda a quitar ese estrés porque tenemos tiempo para, por así decirlo, planificarnos. Y siento que ese estrés
se puede generar si una persona, en vez de unas semanas antes hacer ese trabajo, lo hace, por así decirlo, 2 días antes. Entonces, cuando el estrés más, por así decirlo, pega. Entonces, yo siento que lo que hacen los profesores de dejar trabajos como semanas antes o un mes antes, eso sí es muy útil, porque nos ayuda a prepararnos más. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también. Es muy importante que los profesores, digamos, digan como con tiempo, no sea como que lo dejen el último día, algo así, y eso es como el aporte de ellos, y después viene el trabajo de uno, pues no dejarlo para el último día o 2 días antes, hacerlo con tiempo, de manera responsable, y muy importante también la planificación, poder planificar todo lo que tenemos de las diferentes materias para saber qué día hacer qué, cuándo y cómo. Y otra manera también que me parece importante mencionar, que ayuda a lidiar con el estrés, es como hacer hobbies, tener hobbies, hacer cosas, actividades diferentes que no sean solo del colegio para poder despistarse un rato y botar el estrés. Y eso me parece que lo ayuda a uno a ser más productivo. Sí, es por eso que también digo que es muy importante como empezar a trabajar como días antes, porque si joto a cualquier momento, voy a estar como 3 o 2 días totalmente en ese proyecto, entonces no voy a tener tiempo, por así decirlo, jugar con mis amigos, hablar con mis amigos, sino que voy a estar esos 2 días o 3 días enfocado en solo el proyecto o el trabajo que tenga que hacer. Entonces, siento que si yo me planifico y hago, por así decirlo, partes como tiempos, o sea, como antes, ahí puedo disfrutar de mis hobbies, como dijo Ariel. Por ejemplo, en mi caso, si yo, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, de cualquier materia y lo hago días anteriores, puedo ir a entrenar fútbol, que es lo que yo hago. ¿Acaso, si lo hago para último momento y tengo entrenamiento ese día, no creo que pueda asistir? Entonces, es por eso la importancia de, pues así decirlo, planificarme. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Uno de los ejemplos que yo tengo en este caso sería el hecho de que yo inicié mi monografía un año antes y eso me ayudó mucho a quitarme el peso de tener que estar trabajando en ella. Creo que los de Business Management también hicieron eso, ¿no, Ariel? Desde el año pasado no, pero sí empezamos en febrero o marzo a escribir. Sí, pero ese tipo de trabajos que pudimos empezar hasta antes de la fecha de inicio, sí ayudan mucho a bajar el estrés de trabajos tan pesados, a dividirlos en muchos meses. Sí, es trabajos así de pesados y de largos y que tienen mucho peso en la nota. Es importante hacerlos con tiempo, con tranquilidad, no apresurarlo porque no va a salir bien y lo peor pues dejarlo para la última semana porque ahí de fijo no va a salir bien. Hay mucho que hacer y no se puede hacer en una semana. Profe, ¿quiere agregar algo? Eso que están diciendo, sí, eso que están diciendo es clave, la planificación, ¿no? Planificarse y organizar el tiempo es la mejor manera de evitar que el estrés nos gane, porque siempre vamos a estar estresados, ¿verdad? Siempre ese interés de que todo salga bien, ese interés de poder cubrir todas nuestras actividades y adicional a eso, nuestras actividades extracurriculares. El fútbol, la música, la danza, la literatura, la poesía, qué sé yo, los talleres que nos guste hacer por aparte, pues también nos van a ayudar a dosificar esos niveles de estrés. Como decía Ariel, nos descargan, ¿verdad? Energéticamente las preocupaciones, nos descargan todas nuestras angustias. Pero yo creo que lo clave acá lo dijo Jeremy en su intervención, en la planificación, el organizar bien el tiempo y el ir adelantado siempre, el tener el trabajo por adelantado para que no me agarre de sorpresa de que, oye, me falta esto, o no he terminado tal cosa, o invertir mi tiempo, dosificar mis actividades para que el tiempo me pueda rendir, sin necesidad de sacrificar mi fin de semana, sin necesidad de sacrificar mi deporte, sin necesidad de sacrificar mis actividades sociales, que son importantes, con la familia, la cena, la comida, el ver una película, ¿verdad? Netflix, qué sé yo, una serie, algo, pero que me permita relajarme, que me permita a mí descargar toda esa cantidad de pensamientos que es propio de este hombre posmoderno, ¿verdad? La angustia del tiempo que no me va a alcanzar. Eh,
Creo que ahí está la clave. Ok, la tercera pregunta es, gracias a que la pandemia hizo de que el método de estudiar haya cambiado drásticamente y que uno de los factores que ayudan a que el estrés sea un poco más eh, común en la gente es el cansancio, ¿ustedes creen que el hecho de que todo se esté haciendo en computadora y que después muchas de las actividades que se pueden hacer para relajarse siguen siendo en la computadora, afecta en el hecho de sentirte descansado? ¿O creen que es un efecto que no existe y que sinceramente es como una forma de dar una excusa para no descansar? Si quieren, yo puedo iniciar con Sí. el hecho Mm, de un ejemplo, que es mi forma de descansar diariamente es jugar videojuegos o es conectarme a la computadora y ver videos. Y al mismo tiempo yo hago trabajos y recibo clases en la computadora. Entonces, para mí yo creo que sí existe el hecho de tal vez no sentirte 100% descansado porque la posición que tiene la persona no cambia, se mantiene la misma, el mismo consumo de energía y a veces lo que te hace descansar sería salir afuera, correr, ir con unos amigos al cine o ir a la casa de unos amigos y platicar. Pero en estos momentos yo creo que tal vez sí hay un descanso, pero no es tan grande como era antes de venir del colegio, hablar con tus amigos, ya haber tenido tus clases y después meterte a tu compu a descansar jugando videojuegos. Creo que sí tiene un efecto menor al que tenía antes. Sí, yo también, eso que usted dijo de que me hace falta salir, yo también lo siento. Hay veces que, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo clases virtuales, después de clases o pues hicieron el recreo, si no tengo como, o sea, si quiero como descansar, o sea, no puedo salir, no puedo ir como normalmente hacía que iba, por ejemplo, con el grupo de mi condominio a jugar fútbol al parque o iba a entrenar, sino que ahora, por así decirlo, mi tiempo de descanso, o sea, donde yo disfruto, es más que todo, por ejemplo, jugando con mis amigos en línea y eso es, o sea, eso es casi lo mismo que estar en clases porque estoy sentado con los audífonos, escuchando y no hago como alguna actividad física. Entonces siento que a mí o sea, me hace mucha falta salir con mis amigos, ir a hacer deportes, al cine. Entonces, sí. sí, a mí me parece que eso es muy cierto, digamos, la computadora o la tablet se usa ahora pues todo el día desde que uno se levanta para clases hasta la tarde, ya sea para trabajar en lo que uno tenga que hacer o para ver alguna película o serie. Digamos, sí, sí incrementó mucho ese uso, pero sí siento que uno sí logra descansar, por más que sean horas y horas seguidas de utilizar un dispositivo, sí uno logra descansar, pero sí hay que resaltar de que no es como antes, que no había tanta dependencia en estos aparatos. Sí, totalmente. La pandemia y el aislamiento ha hecho que las computadoras y los dispositivos electrónicos se conviertan en una herramienta vital para nuestra formación académica. Y yo estaba escuchando ayer a un Nico, colega diciendo que anteriormente, antes de la pandemia, los dispositivos electrónicos eran el medio de escape o la vía de escape de los alumnos para recrearse, ¿verdad? Para invertir tiempo en el ocio, los videojuegos, la música, las películas, el internet, las redes sociales. Ahora todos estos dispositivos electrónicos se convirtieron en las herramientas para obtener aprendizaje, para aprender, para intercambiar conocimiento. Entonces, desplazó de una u otra manera estos equipos ya no son equipos para la distracción y para drenar el estrés, sino que se convirtieron en una herramienta de trabajo y de estudio. Eso afectó muchísimo o ha afectado muchísimo el hecho de que ya no me divierto jugando, haciendo videojuegos, ya no me divierto viendo televisión, ya no me divierto, necesito salir, como decía Jeremy. Necesito salir, necesito interactuar con personas, hablar, porque la computadora
indudablemente los dispositivos electrónicos causan una fatiga mental, una fatiga visual, una fatiga corporal que me produce estrés también, ¿no? Y está comprobado científicamente que la exposición a la luz azul pues genera una cantidad de hormonas y de procesos químicos dentro de nuestro cuerpo que agota, sin que nosotros queramos, agota nuestras habilidades, nuestro bienestar y obviamente que colabora a que seamos o a que estemos mucho más cansados que antes. Ok. Eh, la cuarta pregunta viene a un tema parecido, que es que normalmente cuando estábamos en el colegio presencial, uno de los momentos en los que tú podías relajarte y hasta cierto punto era terapéutico hablar con tus amigos, eran los recreos, que en esta modalidad, no sé si ustedes lo han vivido, que sinceramente en los recreos no hablas con nadie, sino que te quedas o terminando un trabajo o te pones a ver videos. ¿Ustedes creen que esta como desconexión hacia tus otros compañeros ha ayudado a sentirte, tal vez no cansado, pero al sentirte un poco más como solitario, por decirlo de alguna forma, o sentirte abrumado por no poder contarle a nadie tus problemas? Bueno, yo siento que, como mencionaba antes, sí me hace falta, cuando estamos en clases y salimos al recreo, ir con los compañeros a la soda, o ir a comer, ir a jugar fútbol. Siento que sí me hace falta eso, y me ha pasado lo que usted dice en los recreos, que a veces en los recreos me quedo haciendo un trabajo o me quedo viendo videos y no hablo con nadie. Entonces, siento que sí, o sea, a veces sí me siento un poco, por decirlo, como solitario, pero a veces no, porque, por ejemplo, en los recreos estoy en llamada con mis amigos y aunque no sea lo mismo, por lo menos puedo, puedo hablar con ellos, este, expresarles como lo que me pasó, lo que siento, y aunque no sea lo mismo, por lo menos es algo. O sea, yo sé que no es lo mismo al estar como físicamente, pero por lo menos es algo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por más que uno en los recreos, digamos, ya pueda como descansar entre comillas un rato, muchas veces uno se queda haciendo un trabajo o sigue pegado a la pantalla viendo algún video, estando en las redes. Y algo muy importante que creo que a todos nos ayudaba mucho era como hablar en cara a cara con personas en los recreos de problemas o la clase que sigue o el examen de mañana, lo ayudaba a desestresarse. Y por más que a veces se hagan llamadas para hablar de eso, no es lo mismo que estando pues cara a cara de una manera más natural. Sí, uno de los ejemplos que yo tengo es el hecho de ya no ver a Oscar pegarle a nuestra mascota que debe estar ahí desinflada en el colegio. Eso, aunque no lo parezca, son cosas que te desestresaban, digamos, ver la chingadera de todos los días, escuchar de la manzana que debe seguirse pudriendo en el locker de Alejandra, los problemas que tenían los grupitos, todo eso, aunque no lo parezca, ayudaba a desestresar un poco y hasta hacía como más alegre otra vez el día y te decía, bueno, voy a volver a escuchar esto, a ver esto, a hablar esto, entonces, ¿por qué no voy a seguir en el colegio? Sí, claro, por supuesto. Incluso para nosotros los teachers también, ¿verdad? En el salón de teacher, pues nos reíamos, comíamos todos juntos, compartíamos la comida, el contacto con las personas, eh, el verle la cara a los compañeros era chévere, era divertido y eso de estresarse, el burlarme del otro, el reírme, el jugar y decir, mira este cómo vino peinado, ya que se le quedó tal cosa, esa parte trivial, porque son trivialidades de la cotidianidad, también son elementos que ayudan a mejorar el estrés, ¿no? Y hacerlo más llevadero. Y viniendo con este tema y hablando del hecho de que a veces las personas como que se sienten desconectadas a la generación o como tú dijiste, Ariel, que a veces ver pantallas negras y solo escuchar la voz no es lo mismo. ¿Ustedes creen
que lo que están haciendo algunas escuelas de hacer obligatorio hasta cierto punto poner tu cámara en clases, eh, ¿es una idea positiva o creen que es una idea negativa? No el hecho de poner las cámaras per se, pero el hecho de obligar a los alumnos a hacerlo. Si quiere, profe, puede iniciar usted con su pensamiento. Bueno, sí, vean, yo trabajo con chicos más grandes, con adolescentes que son ustedes, eh, y fuese genial que no hubiese que obligarlos, ¿verdad? Que no fuese obligatorio. Sería genial que todos encendieran sus cámaras y conversáramos así, como a lo mejor lo hicimos hoy, conversamos de otra cosa que no fue clase, que no fue materia, sino de trivialidades y exponer nuestros gustos, nuestros cansancios, qué sé yo. Pero esa obligatoriedad, sobre todo en niveles más pequeños, hace como más amena, digo yo, más amena la clase. Hablar con y hablo por mi experiencia, cuando ustedes no encienden sus cámaras y tengo la pantalla negra porque no están, se siente muy mal, se siente muy incómodo, se siente muy vacío. Es como que si no estuviese hablando con nadie. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es contraproducente, tanto para el docente como para el estudiante. Eh, yo creo que más que ser obligatorio, debería ser como un acto voluntario de los alumnos, de poderle ver la cara. Yo ahorita estoy hablando con ustedes y yo veo a Jeremy, veo a Ariel, les veo la cara y veo cuando hablan y se siente distinto a como cuando están en clase que sus cámaras están apagadas. Es muy, se siente uno mal, se siente uno como profesor, se siente uno como vacío, como que si no, como si le faltara algo. Ok. ¿Y ustedes como alumnos, Ariel, qué piensan? Bueno, yo en lo personal, no es que no me moleste ver la cámara, pero es que a veces siento como, o sea, como que, por ejemplo, en las mañanas tal vez que no me he bañado o algo así, entonces todo el pelo como todo despeinado, a veces como que me da, por así decirlo, pena, pero si tengo que prenderla, o sea, la prendo, no tengo ningún problema, pero siento que eh, el hecho de ser, no creo que va a ser obligatorio, tal vez sí podría ser obligatorio porque no es que, por ejemplo, yo nunca he visto a Ariel, o sea, yo sí lo he visto porque he estado físicamente con él, entonces siento que el hecho de prender la cámara no es como gran cosa, pero no sé la verdad. Sí, bueno, con lo que la profe dijo es muy cierto. Digamos, desde el punto de vista del profesor debe ser como muy frustrante hablarle como a nada, sin ver la cara a los demás, cómo están reaccionando a lo que uno dice. Y eso de hacerlo obligatorio, siento que puede tener sus problemas, porque sí deberíamos de vez en cuando y más seguido poner nuestras cámaras, por lo menos para saludar una parte de la clase, pero siento que si en todas las clases durante todo el día la cámara Si estuviera quieres usar prendida, mis digamos, audífonos. si hubiera estado prendida como todo el tiempo, me parece que eso puede ser cansado para el estudiante. En todas las clases, todos los días, la cámara al máximo prendida, a veces uno la apaga y uno sigue escuchando y siempre está presente en la clase y a veces es un poquito más cómodo en ciertas situaciones, me parece. Sí, yo siento igual, la verdad sí estoy de acuerdo de que se va a prender la cámara, por así decirlo, al principio, pero no a toda la clase, porque ahí sí sería más como, por así decirlo, agotado. Entonces yo opino igual que Ariel. Sí. Yo siendo una persona muy introvertida, todos lo saben desde que me conocieron y vine al colegio. eh, yo, sinceramente, a mí no me importa prenderla o no. Mi gusto es dejarla apagada porque así, eh, no sé, me gusta tenerla apagada más tiempo, me da más tranquilidad y seguridad. Pero también cuando empecé a hacer otras actividades que necesitaban que yo enseñara mi cara, también me ayudaron a como entender esa como conexión entre no solo el que está haciendo la cosa, sino que también el que está viendo al que lo está haciendo.
de tener una conexión más grande con él. Entonces yo puedo llegar a entender también el hecho de que sí es como válido y sí se tiene esa como conexión entre la gente que ves y la gente que no ves. Entonces yo creo que también hacerlo obligatorio, más que arruinarlo, yo creo que lo eh, hace que no brote de una forma natural la gana de querer ver a la gente y crea como una forma negativa de tener la idea de que yo quiero ver a mis amigos, yo los tengo que ver. Que teniendo aquí a una profesora de español, creo que puede ver el cambio entre las palabras de querer y el cambio de tener, que crea connotaciones positivas o negativas a la acción. Sí, tú tienes razón. El que sea obligatorio eh, causa cierta incomodidad. Y sí, la cámara, tener la cámara encendida eh, te expone, te expone porque expone tu intimidad, expone tu cuarto, expone tu casa, expone tu apariencia. Y si no me levanté y no me cepillé y tengo el cabello todo volteado, es entrar en tu intimidad, ¿verdad? Y a veces no estamos dispuestos a mostrar esa intimidad, no estamos dispuestos a mostrarnos tal cual como somos o como vivimos, ¿verdad? Eso también forma parte del encendido de la cámara. Eh, pero repito, es cuestión de edad también. Los chiquitos pues requieren de muchas más reglas, de muchas más normas, de mucha más estructura para que no se salgan no se salgan de la dinámica de la clase, pero cuando estamos trabajando con adolescentes o con adultos, por ejemplo, eh, por lo menos el mínimo de hablar y encender la cámara, ¿verdad? No la quiero encender siempre porque es cansado, porque no quiero exponer mi intimidad, pero sí por lo menos tener la delicadeza o la conciencia de encender la cámara cuando voy a intervenir, porque mi interlocutor necesita verme, necesita verme la cara y porque mi rostro tiene, ¿cómo se llama? Mensajes paratextuales. Esos paratextuales es cómo muevo los ojos, cómo muevo los labios, qué movimiento hago en mis ojos, en mi cara. Y eso también da información al docente, al profesor. Pero más que una obligación, debería ser un gusto, como dice Juan, un gusto, eh, un gusto y la conciencia de saber que mi interlocutor necesita verme para que me pueda entender, para que no se sienta solo también. ¿Ok? Y para la siguiente sección voy a permitir que la invitada especial y nuestros dos otros hosts puedan hacer preguntas, como yo las he estado haciendo en los diferentes podcasts, para que cada uno pueda sacar información que ellos quieran en realidad, ya que nosotros en esta ocasión tenemos a una maestra que sinceramente, después de ser experta en cómo hacernos sentir las clases más amenas, tal vez nos pueda dar un poco más de información de cómo nosotros vemos algo y ellos ven lo mismo. Entonces, si Jer, Ariel o profe Adriana quieren hacernos una pregunta, pueden hacerlo en este momento. Enfocadas hacia el estrés escolar o enfocadas hacia otro tema. Enfocadas hacia el estrés escolar o temas que puedan llegar a tener una relación con el mismo. Ok. Mm, Bueno, yo sí tengo una para la profe Padrón. ajá, dígame. Quería, digamos, bueno, nosotros como estudiantes asistimos a todas las clases, hacemos lo que los profesores nos dicen y en la tarde generalmente seguimos trabajando con todos nuestros ensayos o trabajos, pero quería saber cómo es desde el punto de vista de una profesora, digamos, cuando acaban clases, cómo es que usted el día antes planifica la clase o lo hace desde el fin de semana o cómo se acomoda uno para que uno pueda como tener ese horario que usted nos da a nosotros, de hoy hacemos tal y tal y tal. Ok. Bueno, en mi caso particular, yo vivo planificando diariamente
cerebro, qué actividades nuevas, qué cosas nuevas puedo hacer, qué necesitamos cubrir, qué objetivos necesitamos cubrir. Y mi dinámica es, bueno, ya les dije que yo hacía ejercicio en la mañana para poder drenar un poco el estrés, pero yo me conecto a las 7:30, 8 de la mañana a la computadora y me vengo a despegar de la computadora como a las 7:30 de la noche aproximadamente. Cuando termina una clase o que termina la clase, planificamos o yo planifico, corrijo, evalúo, paso correo, reviso los ensayos, hago audios, leo los textos, leo la bibliografía, qué necesitamos hacer para mañana, tengo que entregar un trabajo, la misma rutina que ustedes, ¿verdad? Pararse temprano y cumplir con lo que hay que cumplir, hacer lo que hay que hacer y luego, detrás de cámara o detrás después de que termina la clase, pues asistir a reuniones pautadas, actividades, correcciones. Allí el estrés se genera o el estrés se me genera cuando, por ejemplo, tengo que lidiar que tengo que hacer almuerzo, de que yo vivo yo doy clase en mi casa y pues aquí está mi esposo, Nico, están los vecinos, yo suelo hablar aquí te muy dice duro, tengo que qué tanto dosificar lo el hablas. tono de voz, el almuerzo, que hago de almuerzo, hacerlo mientras estoy trabajando, escucho un audio, voy a la cocina, se prepara el almuerzo para que las personas que viven conmigo pues, puedan comer, porque yo soy la que me encargo de la comida, el atender también las cosas de la casa, barrer, limpiar, hacer los oficios. Es decir, es una combinación muy ardua, ¿verdad? Muy ardua. Y tengo que sacrificar muchas horas del fin de semana porque el fin de semana ya no es para descansar ni para pasear. El fin de semana es para, para trabajar, para corregir, para hacer actividades relacionadas con el colegio y con el trabajo. Y sí, hay mucho estrés, mucho estrés y tratar de que todo esté bien, de que todos salgan bien, de brindarle a los estudiantes el tiempo de calidad que necesitan, las herramientas que necesitan. Entonces es un constante, es un cerebro, mi cerebro está en una constante planificación. En estos días estuvo aquí de visita mi hermana y ella me decía, tú no descansas, ella está hablando con mi otra hermana que está fuera del país y le mostraba el teléfono, ahí se la pasa, mírala a ella, ahí sentada en la computadora todo el día. Tú vienes el lunes, el martes, el miércoles, a cualquier hora y ya está ahí sentada en esa mesa y en esa computadora todo el día. Y cuando se sienta un ratico a ver televisión o a ver Netflix, está pensando cómo esa serie le puede ayudar a sus alumnos a ver el tema de la clase. Siempre está pensando en sus estudiantes, siempre está pensando en la planificación. Y yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta porque, claro, es un tercero, ¿verdad? Que lo ve a uno. Pero ahora que Ariel dice, sí, es agotador, es 24/7 prácticamente la dedicación que nosotros los teachers ahora en estas clases virtuales le hemos aplicado en nuestro trabajo. Ahora trabajamos mucho más de lo que trabajábamos antes. Ok, gracias, profe. Mucho gusto. Yo tenía una duda también, que es, tiene conexión con la clase que nos dio hoy, básicamente. Ujú. Esas clases, ¿usted tiene alguna idea de, bueno, tal vez porque los he visto un poco cansados se las voy a dar, o es espontánea la idea? No, es un termómetro. Vengo con una clase planificada, pero como profesores tenemos que medir la energía de los estudiantes, medir su disposición ¿verdad? Y en este momento donde ya estamos en finales, pues la energía pues se siente un poco apagada, un poco cansada, ¿verdad? Y pues vamos a hablar, vamos a conversarlo, yo prefiero sacrificar una lección donde se relajen, donde tengan tiempo para conversar, donde no tienen que hacer nada, sino que pues nada más que conversar o hablar, y luego recuperan esas energías y yo el viernes los agarro con mucha más energía. Es beneficioso, para mí como profesor es beneficioso saber eh, cuáles son los niveles de compromiso, los niveles de energía que puede tener una clase. Sobre todo pasa
en los grados superiores, ¿verdad? Donde son más abiertos, son más espontáneos, son más sinceros. Entonces, yo puedo medir, pero lo de hoy fue algo improvisado, total y absolutamente improvisado. Cuéntenme, ¿qué han hecho? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál te gusta más, el perro, el gato? ¿Quién le gusta a Juan Pablo Castel? Ese tipo no fue planificado. Mi planificación era otra, con un formato, dividir el equipo en dos. Ustedes hacen esto, ustedes hacen cuánto, tienen 10 minutos, tienen 15 minutos, muy cronometrado, ¿verdad? Por el tiempo, pero lastimosamente no, sino circunstancialmente no se pudo realizar, pero creo que el bienestar anímico y emocional de los estudiantes es vital para adquirir conocimiento. Si estamos cansados y no tenemos la disposición, pues por mucha maroma que yo haga como profesora, no, los contenidos y el mensaje y el objetivo no se va a cumplir. Sinceramente se le agradece a usted y a varios profesores que han hecho lo mismo que usted. Se les agradece mucho que nos den esos tiempos Ujú. para poder descansar, porque de vez en cuando sí son necesarios. Y como usted lo dijo, se nos ve sin siquiera las caras, se nos oyen las voces de que estamos o muertos o a punto de. Profe, ¿alguna pregunta que nos quiera hacer a nosotros? Sí, a mí me gustaría saber, como estudiantes, ustedes que están en ese papel, hasta qué punto, eh, hasta qué punto sienten que, que la información que se les brinda o el trabajo que se les da, hasta qué punto nosotros somos un poco exigentes, hasta qué punto nosotros somos eh, los que causamos ese estrés en ustedes. eh, ¿De qué manera nosotros los profesores inyectamos parte de ese estrés que ustedes sienten en su trabajo, en su formación académica? Voy a hacer una pregunta antes de contestar, que es, ¿esto estamos contando el formato actual o el formato anterior? Eh, Puede ser tanto el anterior como presencial o virtual, cualquiera de los dos, Ok. porque el, Eh, el estrés, el estrés escolar ahora se ha incrementado, como decía Ariel, ¿no? Ahora que estamos en la virtualidad, pero desde el modo presencial también, de una u otra manera, ustedes sentían estrés y cansancio. Jer, Ari, ¿quiere alguien responder primero? Sí. Eh, bueno, yo siento que a veces el estrés puede ser porque, por ejemplo, un profesor nos deja un proyecto, pero él no sabe si ya nos dejaron, para decirlo, 3 proyectos para esa semana. Entonces, siento que eso es, para decirlo, el estrés que también nosotros tengamos y los profesores no se den cuenta, porque tal vez ese profe nos esté dejando un proyecto en toda como una semana o en 2 semanas, pero él no sabe si en inglés o español o cívica ya nos dejaron más cosas, entonces no saben el estrés que nosotros tenemos por, por esa semana tan dura. Y siento que eso nos ha pasado en cívica, que la profe de cívica sabe que nosotros, que estamos como teniendo bastantes trabajos de IB y ella nos ayuda como para así decirlo, pasar ese proyecto para otra semana, a donde estemos más como libres. Y también como mencionó Ariel y también la profe, de que siento que el estrés ha incrementado ahorita en, por así decirlo, clases virtuales, porque no es lo mismo tener clases con un profesor físicamente a, por ejemplo, en lo virtual. También porque, por así decirlo, hay como partes que hacen que no se pueda como ser como fluida la clase, por así decirlo, el internet. Me ha pasado que en la clase de matemáticas, o sea, en la clase de matemáticas es donde más me ha pasado que están explicando, disculpen, Gloria, mi gato que está llorando. Tranquilo. Que sí, me ha pasado que algunas clases justo están explicando un tema o están repasando algún tema
y se me va el internet, entonces ahí me genera más estrés, entonces no es lo mismo ver los apuntes de un compañero de esa clase a como el profesor lo exponga. Entonces, siento que el estrés ha incrementado por así decirlo, en la manera virtual. Sí, bueno, con respecto a la pregunta de la profe, digamos, sí, lo que Jeremy dice es muy cierto, que a veces pasa que se acumulan un montón de trabajos y a veces no sé si es que los profesores no se comunican o si es por la etapa del año que a veces como que se acumula. Yo siento que hay semanas en las que tengo como que de lunes a viernes trabajar hasta la noche y hay otras que sí puedo respirar un poquito mejor, pero digamos, sí, sintiendo que es como parte de y son cosas que pasan. También pues cada profesora tiene su estilo de dar la clase y el hecho de que cada uno sea diferente me parece que es muy importante en nuestra formación y que podemos como nos podemos adaptar a que bueno tal profesora va a dar la clase así, el otro así, entonces como que cada uno se complementa, pero sí a veces es como sí se genera mucho estrés, siento que cuando hay como acumulación de proyectos y a veces la otra semana como que no es que no hay nada, pero me pregunto a veces, ¿será que tal profesor pudo haber hecho su proyecto la otra semana para enfocarnos en nosotros dos? Yo tengo un pensamiento igual que el de Jeremy y Ariel. Y una de las cosas que a mí me estresa un poco es que hay profesores que tienen calendarios, y los calendarios tienen fechas de entrega, pero hay veces de que esos calendarios que tú los lees y bueno, tienes una idea de cómo va a ir esa clase, son interrumpidos por otros proyectos externos. Uno de los ejemplos es de que yo tenía un calendario para física para entregar una IA y me cayeron otros entre tareas y proyectos de otras clases que me estresaron un poco porque sabía que eran importantes, pero en mi cabeza tenía con más importancia el avance de física. Entonces crea un como estrés el saber de que hay un como esquema para algunas clases, pero para otras clases no hay ese esquema. Entonces crea como un poco de conflicto en el hecho de que tenías planeado algo, pero te caen otras tres cosas que tal vez pudieron haber caído en otro momento o el plan de la profesora pudo haber cambiado, pero gracias a que fue tan espontáneo se queda igual. Esa es una de las cosas que tal vez a mí me crean un poco de estrés. No el hecho de acumulación en sí, pero el de haber intentado planear algo y que después se acumule demasiado y destruya el plan. Sí, lo que Juan dice es muy cierto y a mí me pasa mucho eso, de que uno, digamos, dice, hay esto para hacer y cada profesor, digamos, dice, bueno, para tales fechas es tal entrega, por así decirlo, pero por algún problema o algo se modifican y entonces empiezan a chocar. Entonces me estreso que para el viernes tengo que entregar unas correcciones y también tengo que entregar esto. Entonces como que es muy abrumador porque uno como que siente que ya tenía todo planeado, todo listo y como que todo cambia y entonces uno se queda Sí. como trabado, piensa, como que me quedo congelado, digo, ¿qué hago? Porque todo acaba de cambiar. Y a veces como no en todas las clases hay esa planificación o a veces cambia como que esa incertidumbre, siento que genera mucho estrés, porque uno no sabe muy bien como qué es lo que viene en algunas materias y uno tiene ese miedo, o bueno, en mi caso, ese estrés de que va a chocar con tal materia y van a ser dos proyectos muy importantes al mismo tiempo y es más difícil balancear el tiempo. Sí. Eso que dicen es muy cierto. Cuando existen esos imprevistos, eh, nos cambia todo, ¿verdad? Se nos mueve todo. Se nos mueve un rompecabezas que ya tenemos prácticamente cubierto, armado. Y no solamente les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros también, a los profesores. Nos cambian institucionalmente las reglas o las fechas y todos tenemos que salir corriendo a cubrirlo, ¿no? Entonces, es un efecto dominó. Un efecto dominó. ¿Saben cuál es el efecto dominó, verdad? Que todas las piezas van Sí. una. Entonces, cuando nos mueven a nosotros, que nos causa también, nos genera mucho estrés, nosotros lo movemos a ustedes, ustedes mueven sus actividades y todo se cae, ¿verdad? Todo se cae en el sentido de que se genera caos. Se genera caos y esos son los imprevistos eh, que en ocasiones nos va a presentar la vida, porque hoy son fechas y son proyectos. Mañana van a ser hijos, mañana van a ser deudas, mañana van a ser trabajos, mañana van a ser situaciones familiares, mañana van a ser enfermedades, mañana van a ser el día de mañana, el futuro. Entonces, el aprender a lidiar con los imprevistos nos engrandece y nos fortalece como seres humanos y como personas,
porque como hemos estado viviendo en un constante cambio y en salir a la jugada, no importa que la jugada no esté planificada, y pasa mucho también en el fútbol, es decir, que se dio la jugada y listo, es decir, no la planificaron, sino que la jugada salió por un imprevisto dentro del partido y que fue beneficioso. Entonces los imprevistos sí nos causan estrés, sí nos mueven las dinámicas, sí nos angustian, pero el día de mañana, cuando seamos adultos, pues en el momento que se nos presenten imprevistos, vamos a saber cómo manejarlo y vamos a saber que a veces los imprevistos nos, nos dan unos resultados mejores a los que teníamos previsto. Entonces hay que también ver hasta qué punto los imprevistos o la falta de organización, no, la acumulación de actividades, me ayudan a sacar al ruedo con mayor agilidad, ¿cómo se llama esto? Con trabajo bajo presión, sobre todo en las oficinas, en los trabajos. El trabajo bajo presión te hace como más efectivo. Entonces tiene un beneficio, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Ariel. Nos mueven los tiempos, nos mueven la fecha. Ay, Dios mío, pero si esto ya lo tenía listo, no lo entregaron o no lo hicieron, causa mucho estrés. Algo que yo, no sé ustedes dos, yo hablo por mí mismo, es que yo agradezco mucho el esfuerzo que han estado haciendo los profesores por acoplarse a esta situación, porque muchos profesores de los que me dan clases a mí, eh, no solo se han acoplado a la situación, sino que también han intentado crear algunos métodos, como lo hace usted en sus clases, que nos da como al inicio de la clase, nos pone a hacer actividades que tal vez al inicio no les ve sentido, pero ya después decís, quiero ir a la clase de español para hacer esta actividad y relajarme un cachito. Uh-huh. Yo creo que es ese hecho de los profesores y que ellos, aunque yo creería que están en un estrés similar al nuestro, intentan animarnos. Creo que ese es un esfuerzo que todos podemos agradecer hasta cierto punto. Sí, me parece que ha sido como mucho mérito para todos, alumnos y profesores, porque fue una situación muy repentina y nos tocó adaptarnos lo más rápido posibles. Y en ese camino de formación, de aprendizaje, todos nos hemos equivocado, pero también hay que ver ese lado de que sí es nuevo, entonces si nos equivocamos, esa oportunidad de poder corregir y de, bueno, me equivoqué aquí, ya sé cómo seguir la próxima vez. Y siento que eso ha sido muy importante para todos. Por ejemplo, un ejemplo es como los horarios. Al principio cuando empezamos los horarios eran mucho más pesados. Y ese como que peso, yo siento que a veces no se sentía como por parte de los profesores, tal vez como que están bien, pero se iban dando cuenta que sí era como mucho peso, solo deciden cambiar, por ejemplo, esta hora de 11 a 12, que es para atención a estudiantes, que antes no la teníamos como tan directo y que nos ayuda mucho. Entonces, como que el hecho de cometer errores, pero corregirlos, es algo que merece mucho mérito. Estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan y Ariel. Y Sí, hemos tenido que aprender en el camino, todos hemos tenido que aprender en el camino y adaptarnos, eso que decía Ariel, adaptarnos rápidamente eh, y ensayo y error, hemos aprendido. Ustedes son una generación resiliente, muy resiliente, una generación que va a tener un impacto positivo en el mundo, porque les tocó vivir o les está tocando vivir una situación muy difícil, muy dura, muy compleja, y que eso les va a dar la experiencia de la vida, ¿verdad? De cómo afrontar las dificultades, los imprevistos y cómo adaptarse rápidamente a circunstancias inesperadas. Yo creo que, ya creo que para terminar mi idea, eh, tenemos que reconocernos unos a otros, reconocer cuando estamos estresados, manejar el estrés de la mejor manera, hacer catarsis, hablar, correr, hacer ejercicio, reírse un rato, leer cualquier cosa, jugar a la pelota, hacer una videollamada para hablar de tonteras, ¿verdad?
de cualquier cosa, de banalidades o de trivialidades, para poder luego otra vez meternos en nuestras computadoras y en nuestros trabajos. El estrés no puede, nunca podemos dejar que el estrés nos gane. El estrés causa enfermedades, el estrés causa malestares en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Y tenemos que leer sobre el mindfulness, por ejemplo, tenemos que aprender a, a controlar nuestros niveles de ansiedad, a organizar mejor nuestro tiempo y a ser felices a pesar de las vicisitudes, tener la capacidad de reírnos, tener la capacidad de dar gracias. Eso que decía Juan al final. Yo estoy agradecido por esto, por esto, por esto. A medida que damos gracias a lo que creamos, al universo, a Dios, a Jehová, a lo que sea, a como lo llamen, el agradecimiento nos hace las cargas menos pesadas, nos hace las cargas ligeras y nos hace avanzar con una mejor actitud. En estos días vi, y ojalá estuviese la profesora de biología acá, vi a un profesor hablando de las células, ¿no? Y de las neuronas. Y él hizo un dibujito de las neuronas, ¿no? Ahorita no recuerdo cómo se llaman las paticas, se llaman paticas que une una neurona y otra, y decía que las personas que sonríen, que ríen, que tienen una actitud positiva, esas neuronas crecen, se fortalecen, y la persona que está deprimida, que llora, que se queja, que se hace víctima, pues se achica. Y mientras más se achica, menos vida tiene a nivel la célula, ¿no? A nivel celular. Y obviamente que nosotros estamos compuestos por células. Y me pareció interesante porque no es nada más una filosofía de que todo está bien, voy a meditar, y no, sino que orgánicamente, genéticamente, celularmente hablando, sí causa un efecto positivo en nuestro organismo el ser agradecidos, tener un pensamiento positivo, el ser proactivos, el sacarle la ventaja a las dificultades, nos hace más longevos, tener mucha más años de calidad de vida y años de vida. Creo que por allí va el trabajo de nosotros como seres humanos, de controlar ese estrés y tener una actitud más positiva y resiliente ante las vicisitudes como esta, que nos tocó el mundo completo vivir en pandemia. ¿Ok? Y yo creo que con ese pensamiento podemos empezar a terminar el podcast para no comernos el almuerzo de nadie. Eh, como siempre, les agradecemos que hayan escuchado este podcast. Ahorita estamos trabajando en más temas y probablemente tengamos 2 invitados más. Y se les agradece por, obviamente, escucharnos, seguirnos y querer estar con nosotros por todo este viaje. Yo, Juan Diego Valdés, slash Braintunes, les agradezco por estar acá. Y para cualquiera de nuestros invitados y hosts de este día, si quieren decir algo o dejarle algo a la gente que nos escucha. Yo, gracias y mucho éxito. Que les vaya muy bien en su proyecto. Sí, muchas gracias a todos los que están escuchando. Significa mucho para nosotros. Jer, una Sí, igual, palabra muchas para tus gracias y fans. también, muchas gracias por escucharnos y también muchas gracias, profe, por estar aquí con nosotros y ayudarnos con este proyecto. Fue todo un placer. Sí, muchas gracias, profe. Bye. Bueno, Bye, mis amores, que estén bien. les deseo lo mejor de lo mejor y que tengan feliz día.